continuación vamos a hablar sobre los factores que predisponen la calvicie en hombres y mujeres, que pueden ser genéticos o por enfermedades. Para las personas que sufren la caída del cabello existen tratamientos capilares para la recuperación y trasplantes que cuestan alrededor de $1000. Se te cae el pelo, ¿no? No, ahora ya no. Pero antes sí. Antes sí. Hace 8 años por ahí. Antes se me caía cuando estaba embarazada. Se te cae el pelo. Sí, Sí. ¿De qué edad? y desde los 25 más o menos. Sí se me cae. ¿Y cómo combatís eso? No combato, dejo en forma natural que se maneje. Sí, ¿Y otra parte también? no. O sea, cuando estás muy estresado se te cae mucho el pelo también, pero estando más tranquilo se evita. ¿Cómo combatís la caída del pelo? Y hay un remedio natural que es la grasa del coco. Con jabón de coco, con aloe, muchas cosas. Encontré un líquido que solamente en Argentina se vendía que me resultó bastante. Si utilizo un shampoo que no me llene y después me echa todo el cabello, va a ser peor. No, que sea natural si tengo, va a ser hereditario. ¿Cómo te sentías cuando se empezaba a caer tu pelo? ¿Está complicado así? Sí, me complejo. Claro, hasta ahora me complejo. O sea, todavía no agarro no decido pelarme nomás, pero en cualquier momento me raspo. No, para nada, al contrario, me alegro porque eso es sinónimo de crecimiento. El cabello se te puede caer de la cabeza, las cejas, la barba o de los vellos ubicados en partes íntimas. Según dermatólogos, existen diversas causas. En los varones puede iniciarse desde la juventud y dos son las causas más comunes. Con la más frecuente, que es la alopecia androgenética. La alopecia androgenética es la primera causa de calvicie en el hombre y la segunda en la mujer. Es gradual, es hereditario, eso se hereda, y esa persona va perdiendo pelo y también va disminuyendo el diámetro del pelo. La parte hormonal, donde la hormona testosterona actúa sobre la raíz del pelo, disminuyendo su tamaño hasta desaparecer la raíz. Y tiene otro componente que es la genética, porque eso se hereda. Se hereda por vía paterna o vía materna. En las mujeres, las causas son otras. Entonces vienen a la consulta por caídas aceleradas del cabello y coincide, por ejemplo, con la menstruación. Por ejemplo, chicas jóvenes en edad de trabajo y de mucho movimiento, que le coincide con el periodo menstrual, una caída muy importante, el pelo se le cae a mechones. Es muy frecuente y las mujeres tienen ciertos desbalances hormonales que hay que ver a tiempo para poder regular eso y evitar que tenga ese tipo de pérdida. Pero existen otras causas de caída del cabello. Existen las causas infecciosas, por ejemplo, que es una de las más frecuentes en nuestro país, es por ser zona endémica la lepra. Otra causa es la sífilis. Los medicamentos o un paso por la peluquería o centro de belleza también inciden. Lo que le llamamos tiña del cuero cabelludo, que se puede contraer en algún sitio donde utilizó elementos contaminados. Los elementos que llamamos fomites que estén contaminados y eso haga que colonice la piel y el cuero cabelludo y ahí se produce la infección por hongos. Una persona que está en tratamiento de cáncer tiene caída del pelo por el uso de ese tipo de medicamentos, pero hay antibióticos que son como quimioterápicos que se utilizan para otras enfermedades que también pueden producir caída del cabello. Cuidado con estresarse o estar ansioso. Esto le podría ocasionar caída de cabellos o una crisis arrancándose el pelo. Sienten placer al arrancarse los cabellos y simulan cualquier otro tipo de enfermedad. Son muy difíciles de alcanzar el diagnóstico porque la persona lo hace en forma disimulada y cuando nadie le ve. Es un trastorno que hay que analizar mucho el entorno social de la persona. ¿Entra la ansiedad también? Entra la ansiedad, entra la depresión.
Ante signos de alerta, la consulta precoz puede evitar problemas varios. Existen tratamientos dermatológicos para el combate, como por ejemplo un microtrasplante que oscila a los $1000. Hay alopecias que son cicatriciales y no cicatriciales. Las cicatriciales son las que se quedan en forma permanente. Se cae el pelo y ya no sale más pelo. Y las no cicatriciales son que una vez tratada la enfermedad que produce la caída del pelo, vuelve a salir cabello. Donde murió la raíz, no hay nada que estimular. Entonces uno tiene que traer raíces de otro sitio y eso se logra con el microtrasplante capilar. El microtrasplante capilar es una técnica que tiene muchos usos. Su primera indicación es la alopecia androgenética en hombres y en mujeres. Pero también existen otras indicaciones porque el microtrasplante se puede hacer en pestañas, en cejas, en barba, que funciona muy bien. Tiene una recuperación muy rápida. Tu ambiente social no le llama la atención, no parece una peluca, es muy natural, se consigue naturalidad y no deja cicatrices. Varios hombres famosos de la actuación, la presentación y del deporte decidieron raparse definitivamente como moda o quizás porque el pelo se les caía. Ahora te pregunto a vos, ¿cómo te va con los pelos? A mí afortunadamente todavía no se me caen. Sergio Valdés, Ray Guaraní.